Los invitamos a escuchar algunas de las propuestas que ustedes han compartido con nosotros el día de hoy. ¿Qué estrategias considera que se deben implementar para garantizar la seguridad en su barrio y ciudad? Yo creo que una de las propuestas debería empezar por pensarse en desmilitarizar la vida, más que la vida, el territorio, porque sería el primer concepto de seguridad. Desmilitarizar nuestra mente, dejar de pensar que todo está basado no sé, en instituciones que nos brinden seguridad como es la policía, aunque vemos que no es así pues por la ilegalidad que mantienen también con los paramilitares de ciertas zonas de la ciudad, ¿cierto? Todo ese conflicto, yo creo que sería una propuesta desmilitarizar la vida y más que la vida, la mente de las personas. La alcaldía, las instituciones, las organizaciones de base, la comunidad, creo que se deberían enfocar en acciones de prevención primaria y secundaria. Cuando hablo de prevención primaria es prevenir, por ejemplo, la violencia en el hogar, prevenir la violencia en el colegio, prevenir la violencia, digamos, en nuestra vida cotidiana. Eso sería un aporte muy importante, enfocarnos, por ejemplo, en darles oportunidades a los jóvenes para que accedan a un trabajo digno y bien remunerado, para que tengan oportunidades de estudiar, oportunidades de desarrollarse libremente. Creo que se deben enfocar también acciones para proteger a la primera infancia, que nuestra ciudad es una de las más golpeadas por todo el tema de la violencia y la seguridad. Básicamente en estas acciones me enfocaría yo. Invitando a personas mayores de edad, invitando a los niños, las jóvenes y jóvenes, hombres y mujeres, porque todas debemos de participar en estos espacios y haber una buena comunicación. Y también otra estrategia es como formando escuelas también en liderazgo, en realidad sí lo necesitamos. Primero puedo decir que me hace sentir inseguro las armas, cualquier presencia armada, cualquier forma de arma, cualquier camuflado, cualquier tendencia a resolver la seguridad o la convivencia a partir de las armas me genera mucha inseguridad. Me genera seguridad el poder pensar en una organización colectiva, en una transformación comunitaria, pensar en las movilizaciones sociales como una estrategia donde las comunidades puedan incentivar y poner en lo público y en lo político las reales alternativas que se construyen y se tejen desde lo vivido, desde lo que se hace en el día a día. Y me hace sentir seguro en mi barrio, en mi ciudad, la posibilidad y la postura con la que asumo vivir en Medellín, la construcción de una identidad juvenil a partir de la desobediencia y de la no aceptación de las imposiciones y las reglas sociales. El periódico Centrarte, que narra las dinámicas ambientales y culturales del centro de Medellín, que viene trabajando hace 3 años y medio, está de acuerdo en que desde el punto de vista de los medios de comunicación se puede trabajar con la academia para construir saberes en la seguridad ciudadana, dando una información veraz y oportuna, revisando bien las agendas comunes y construyendo ese diálogo con la academia, aportando puntos de vista nuevos que puedan enriquecer esquemas de seguridad más oportunos, que necesiten las comunidades en sí. Yo en este momento estoy en un seminario donde nos están capacitando para la resolución de conflictos a los líderes de la ciudad. Llevamos ya 3 seminarios, falta el último. Ese tema lo hemos tocado, cómo se involucra a los líderes en la resolución de los problemas violentos o de inseguridad que vive la ciudad de Medellín. Yo digo que con capacitaciones y involucrar más a la sociedad en lo que es la ley, porque cuando la gente no conoce la ley es que la transgrede y la empieza a violentar. Yo creo que educándolos para tener una sociedad mejor que nos pueda colaborar a salir de este marasmo violento que ha tenido siempre Colombia, no solo la ciudad de Medellín. Yo creo que las grandes ciudades de Colombia han sufrido este problema de violencia. Es un problema que se nos está volviendo endémico. Es uno es primero capacitar a los líderes para que sepan resolver los problemas sin que se tenga que llegar a estados judiciales. Ya hay unos mecanismos como el arbitraje, los consensos civiles, consensos antes de llegar a un consenso penal.
Pero es difícil, vuelvo y le repito, es difícil involucrar a la sociedad cuando se habla de temas de seguridad, porque terminan desbordándose y es donde se vuelve caldo de cultivo para el paramilitarismo como ocurrió con las conviven en Medellín. Yo propondría es que los líderes que están mal metidos en las comunidades y viven a diario y conviven con lo que es la violencia, se capaciten para una sociedad de posconflicto o de tratar de solucionar los problemas amigablemente sin llegar al ámbito penal. Ese sería lo que yo entendería como que podían aportar los líderes a la resolución de los problemas sociales que se viven en Colombia y en Medellín. Pero partiendo de lo que yo les dije ahora, que el núcleo de las sociedades es la familia, y si las familias se desbordan o si la familia se pierde ese núcleo, es donde falla la sociedad, porque si no está la primera escuela del hombre es la familia, y si se falla en la primera escuela que es la familia, estamos fallando desde la base misma. Ese sería un aporte a la solución de los conflictos, que desde la misma familia sea escuela de formación para la paz y no para la violencia. Mi nombre es Ramiro H. Giraldo. Soy abogado y economista, profesor de la Universidad de Antioquia, hago parte del observatorio, igualmente soy presidente del sindicato de profesores, director del programa de radio Voces Ciudadanas y otras cosas más. Muchas gracias. Un poema, yo creo que hoy nos falta un poema, ¿no? Este poema se llama Todos los cuentos. Todos los cuentos, desde chiquitos escuchamos cuentos, cuando morimos también escuchamos cuentos. Todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna de hombres y mujeres las mecen con cuentos, que los gritos de angustia de hombres y mujeres los ahogan con cuentos, que los llantos de hombres y mujeres los taponan con cuentos, que los huesos de hombres y mujeres los entierran con cuentos, que los miedos de hombres y mujeres han inventado todos los cuentos y que nos han dormido y mentido con todos los cuentos. León Felipe. Esta pequeña introducción para empezar esta conversación con los compañeros y compañeras de este espacio, está cruzado por un elemento muy importante que ya lo hemos retomado acá, y es un elemento que tiene que ver con algo que parece muy evidente, y es cuál es nuestra capacidad de comprender, analizar y pensar los problemas. Y ese es un elemento muy importante, es una tarea que el Observatorio de la Seguridad Humana viene desarrollando hace ya un poco más de 6, 7 años. Aprender a descubrir cómo pensar los problemas es una tarea importantísima. El arma más peligrosa que tenemos nosotros es aprender a pensar por sí mismos, aprender a entender los problemas, cómo son los problemas. Y en ese orden de ideas quiero introducir unas preguntas importantes respecto a lo que ustedes han dicho y los colegas han dicho. Hace unos días estaba yo leyendo una información sobre que en Estados Unidos hay dos gobiernos. Un gobierno detrás de títere de Obama, y que por eso los problemas no se resuelven. Hablé de Obama y ya hay un atentado. Igual tiene uno que preguntarse lo siguiente: llevamos más de 200 años de un gobierno republicano, 200 años eligiendo a los mismos con las mismas. Y hay una pregunta de fondo: ¿realmente estamos negociando con los que hay que negociar? Responder estos enfoques tecnocéntricos a la necesidad de la comunidad. Y esa pregunta es muy importante. ¿Realmente nosotros sabemos cómo funciona el mundo, cómo funciona nuestro gobierno municipal? Porque ya muchos de ustedes ahorita los escuchaba yo aquí que estamos cansados de hablar, de reunirnos y no pasa nada. Entonces la pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para que algo pase? Si llevamos 200 años haciendo lo mismo y no pasa nada, como decía Albert Einstein, es muy probable que no siga pasando nada, porque parece que no estamos haciendo lo correcto. Esa es una de las labores del observatorio. Entonces, una pregunta para los compañeros y compañeras es: en esta tarea hay gente que llevamos ya durante 6, 7 años, ¿cómo lograr avanzar en esos procesos de generar conciencia, procesos de acción, de resistencia,
porque mucha gente se va cansando, mucha gente se va fatigando, mucha gente dice que esto no trasciende. ¿Cómo ayudar a entender, a que se entiendan las dimensiones de corto, mediano y largo plazo, los diferentes ámbitos poblacionales, territoriales, de lo que implica trabajar políticamente para entender los procesos? No sé si de pronto Pablo Emilio, la compañera Durfay, el compañero Juan Esteban, el compañero Luis, la compañera Carolina y la compañera Natalia, porque es importante, yo creo que entendamos un poco esa gran dimensión, porque tenemos muchas preguntas, entonces no sé quién quiere iniciar con esa respuesta. Yo considero que desde las propuestas de las comunidades siento que nos falta más articulación. Hacemos muchas cosas, pero las hacemos la población LGBT, las hacemos las mujeres, las hacemos en la Comuna 1, porque tenemos unos asuntos allá, las hacemos en la Comuna 13 porque tenemos unos asuntos allá, pero también siento que hay no solo una responsabilidad desde las comunidades y desde las personas que nos hemos ido sensibilizando, sino también desde el Estado. ¿Por qué? Porque esas situaciones que las comunidades expresamos, que parecemos un sirirí diciendo esto pasa, esto pasa, esto pasa, y finalmente no hay unas acciones que consideremos positivas, que realmente reivindiquen esas situaciones negativas, creo que es muy difícil, es casi imposible. Cuando hay un montón de gente gritando, pero también unos oídos sordos. Yo propondría, creo que desde nosotras y los movimientos sociales venimos hace rato pensando cómo articular esas distintas expresiones de movimientos sociales para que sea una lucha conjunta, una lucha real de un montón de gente que nos estamos sintiendo indignadas e indignados, pero a nivel individual. Eso sería lo que yo podría proponer. Creo que tenemos que, no sé, elevar muchas voces, pero eso sí, de ninguna manera quedarnos calladas ni quedarnos callados. No pasa nada, sigamos gritando. Igual no pasa nada, vamos a seguir gritando, algún día pasará. No, que yo de pronto no comparto lo que tú planteas, Ramiro, en el sentido de que no pasa nada. Yo pienso que pasa mucho y que a veces, yo creo que este ejercicio en particular lo que muestra es que en efecto pasan muchas cosas, lo que pasa terminan siendo invisibles, pero también con lo que señala Durfay, pues en efecto pueden existir situaciones de desarticulación, pero también a veces los problemas son tan gigantes y son tantos que terminamos en una situación de fragmentación y no encontramos los puntos de articulación. Pero creo que se están recorriendo caminos también en ese sentido y creo que cuando comenzamos el observatorio esto era una cosa muy distinta a lo que hay hoy, ¿cierto? El escenario en ese momento era el laberinto y ya estamos hablando de salidas del laberinto y estamos mostrando estrategias y se están visibilizando acciones, se está visibilizando personas, comunidades, organizaciones que hacen cosas, ¿cierto? Entonces de pronto no pensar en términos de que si no termina esto plasmado en una política estatal no se hace nada. Claro, lo que dice Juan, y permítame le interpelo, es una lectura que yo hago para, miren ese arbolito que hay allí, el verde es el verde de la esperanza, aquí estamos por la esperanza. A veces cuando hay mucho arbolito en diciembre nos meten grandes golazos, nos meten grandes reformas tributarias. Lo que yo quiero llamar la atención es que cuando alguien dice que no pasa nada, es que estos procesos son de aguante, de resistencia, de trabajo y de lucha y de organización. Porque uno entiende, algunos colegas, compañeros de las comunidades, que frente a la inmovilidad de eso que llamamos Estado, porque tampoco nos hemos puesto de acuerdo en definir qué es el Estado, hay muchas versiones sobre lo que es el Estado,
pero realmente este proceso que ya lleva 7 años con las comunidades nos muestra que sí han pasado cosas y que vienen pasando cosas. De hecho, que la gente aprenda a pensar diferente, que entienda los procesos, cómo funciona una ciudad, cómo son las relaciones de poder, de contrapoder, qué podemos hacer en la defensa de nuestros derechos, ya prueba que sí se vienen haciendo muchas cosas, profesor Juan. No, pero yo remataría, Ramiro, con una cosa, y es que lo más importante es también la postura, digamos que en una sociedad esta es tan injusta, desigual, con todos los problemas de violencia y demás, ¿dónde nos paramos nosotros? Entonces también, pues de pronto puede que los problemas no se transformen, pero por lo menos uno decir que estuvo ubicado en posiciones dignas y en lugares dignos de resistencia, ¿cierto? Porque lo otro es simplemente abdicar, rendirse frente al poder, empeñar las neuronas a proyectos mezquinos, infamios y una cantidad de situaciones que fácilmente uno podría terminar haciendo y dejarse seducir por el poder o seguir en estos espacios que son de lucha, que son, por eso se denominan desde abajo, precisamente porque son espacios que demandan un gran sacrificio y un gran trabajo. Profesor Pablo Emilio, ¿alguna anotación? No, tenía una preocupación de si hay muchas preguntas, porque y vamos a darle salida, pues no necesitamos hablar todos exactamente de la misma, pero porque yo comparto lo que acaba de decir Juan Esteban, en el sentido que ya Durfay también había señalado. Lo importante es no renunciar a la capacidad de indignarnos frente a las cosas injustas que suceden, punto 1. 2, el pretender hacer algo, nunca va a haber una transformación total de algo en ninguna parte del mundo, pero el accionar, el denunciar, el movilizarse, eso ya es un cambio en cada uno de nosotros en primer lugar y en nuestro entorno. Y yo creo que sí se han logrado hacer modificaciones importantes, pero es propio de la condición humana y de las relaciones sociales. Cada vez aparecen nuevas necesidades históricas sobre las que hay que insistir y que hay que reclamar. Entonces, el día que digamos, bueno, ya logramos todo, ese día estamos muertos. Siempre habrá algo por qué movilizarnos, por qué indignarnos. Y desde ese punto de vista vale la movilización social. El hecho de que hoy estemos aquí reunidos reflexionando, discutiendo, inclusive con los voceros de la administración pública que hablaban esta mañana, que nos ponen a pensar, el poder debatir sobre eso ya implica un nivel de maduración y de madurez en nosotros y pensar como ciudadanos, pensarnos lo público, pensarnos la ciudad, que el problema ya no es mi casa, mi barrio, mi cuadra, sino pensarnos como ciudadanos, inclusive yo diría ya no solamente de Medellín, sino del mundo, que es la condición del ser humano. ¿Sí? Bueno. Muy bien, en la metodología estoy tratando las preguntas más complejas, las más amplias. El profesor Juan tocaba un tema que tiene que ver con qué clase de democracia tenemos y qué clase de democracia queremos. El compañero Juan habla de democracia radical. ¿Qué es eso de democracia radical? Entonces nos estafaron con el discurso de la democracia de la Constitución Política del 91, con el artículo primero que dice Estado social de derecho y de pronto es un Estado social de derecha. Cuando usted habla de democracia radical, profesor, ¿está hablando de democracia directa o de a qué hace referencia, profesor Juan? Pues me apego mucho como al asunto que tiene que ver precisamente con las formas de descentralizar los centros de poder, que efectivamente esos espacios de discusión y decisión política no se encuentren radicados solamente en un determinado grupo de personas en una sociedad, en este caso lo que se ha venido a denominar clases políticas o clases intelectuales, sino que pueda ser discutido en diferentes escenarios, en diferentes medios y que se fortalezcan precisamente los espacios comunitarios, pero también la democracia radical entendida como esa posibilidad de mantener constantemente un disenso frente a los temas fundamentales, es decir, puede que no nos pongamos de acuerdo en qué es la seguridad, ¿cierto?, en cuáles son los principales problemas y riesgos, pero que eso no tenga que generar relaciones… Sí, claro. Sí, exacto, pero que en efecto, que eso no tenga que generarnos relaciones de enemistad,
porque es que el gran problema también es que entonces uno se pensaría, bueno, una apuesta de seguridad humana en términos de democracia radical no es una apuesta que esté buscando confrontarse o chocar con el resto de concepciones que hay sobre la seguridad, sino discutir precisamente sobre sus contenidos y contornos, pero en un diálogo público, abierto, franco, en donde todos podamos tener, todas y todas podamos tener participación e incidencia en esa toma de decisiones, y que por lo menos, pues si no podemos llegar a acuerdos en términos políticos o ideológicos, por lo menos podamos llegar a unos acuerdos frente a los cuales podamos operar en esa sociedad. Las compañeras, profesoras, el profesor Luis Durfa, ¿hay algo que anotar sobre este tema tan importante, sobre la estructura político-jurídica del Estado colombiano? Las compañeras Natalia y Carolina ahorita hablaron de un tema muy importante sobre el gobierno, cuando hablamos del gobierno o de los gobiernos, y ellas hablaban de que hay una situación que no corresponde, digamos, entre lo que es el enfoque de seguridad humana y lo que son, digamos, las propuestas de política pública de la administración municipal. Hablamos del Estado, hablamos del gobierno y hablamos de la coherencia que hay en el enfoque, o realmente cuando hablamos del Estado y del gobierno, realmente no estamos negociando ni transando con los que realmente son, o qué es lo que puede ocurrir allí cuando no hay convergencia entre el gobierno, el Estado y la sociedad civil en general. Bueno, yo creo que es necesario pues como reivindicar que igual tenemos pues como un Estado, ¿cierto? Una estructura organizativa pues a través de este ente que es el que, digamos, de alguna manera rige importantes decisiones en términos pues como de la política de la ciudad pues y del país en general. Entonces, la pregunta si es frente a ese actor que se debe actuar, se debe deliberar, yo creo que por un lado sí, frente a ese actor deben de haber espacios pues de participación y las comunidades deben de estar pues siempre, digamos, reivindicando ante ese actor. Pero lo que ha quedado acá claro es que no solamente es frente a ese espacio de participación y no solamente las comunidades están poniendo su voz de protesta frente al Estado, sino que hay muchos más espacios en los que en la agenda pública se está negociando y se está entrando pues a debatir frente al enfoque de la seguridad, frente a las estrategias de seguridad, frente a problemáticas concretas en el tema de seguridad, pero que no lo reducen las comunidades a esperar que el Estado haga, ¿cierto? Muchas veces entonces lo que observamos y lo que nos cuentan los líderes comunitarios es que no tienen tiempo de esperar que el Estado llegue con su intervención, lo tienen que hacer porque son asuntos de suma prioridad, son asuntos de vida o muerte prácticamente. Entonces digamos que la respuesta ahí un poco es que el Estado está ahí y digamos la comunidad siempre debe estar exigiéndole porque es su responsabilidad en términos pues constitucionales cumplir frente a unos derechos, pero lo que observamos es que las comunidades también se están empoderando de alguna manera, tratando de mitigar y de dar respuesta pues como a situaciones concretas dentro de su territorio, sin estar reemplazando al Estado, pero haciendo lo que muchas veces pues se demora en hacer o en muchos casos pues no llega a la atención. Una moción de procedimiento. Los compañeros y compañeras de la audiencia también pueden participar, ustedes también pueden hacer preguntas aquí a los expertos, a los amigos y a las amigas. La compañera Temis, ¿quién tenía el micrófono? ¿Por aquí hay una compañera que tiene el micrófono? Por si hay preguntas. Tengo unas preguntas muy concretas, voy a pasar a leerlas, ya saben que tienen la palabra. Dice, ¿cómo interesar a la población indiferente de Medellín frente a la vulneración de derechos humanos en la ciudad? Es una de las preguntas que hay acá, pues que se recogieron un poco de las preguntas que planteó. ¿Cómo interesar a la población indiferente de Medellín? Es decir, se habla de que hay una apatía, un desgano en la población de Medellín frente al tema de los derechos humanos. Esa es la pregunta del millón. Sí, profesor. Yo quiero decir, así Lucho quería decir, no, una anotación. Yo creo que la indiferencia, la llamada indiferencia no es tan casual. Cuando en una ciudad donde a los defensores de derechos humanos los han asesinado, cuando a mujeres que reclaman sus derechos, como el caso de la compañera Ana Fabricia, lideresa del reclamo de tierras,
y que denuncia los atropellos y el asesinato de sus hijos por parte de la propia fuerza pública, la terminan asesinando. Yo creo que mucha gente, en el fondo, esa indiferencia lo que está escondiendo es un temor, porque el mensaje que mandan los agresores es que siga metiendo en eso, siga denunciando las cosas para que vea lo que le va a pasar. Entonces la gente muchas veces prefiere esconderse en su propio mundo interior por temor a correr riesgos. Entonces yo creo que más que indiferencia, lo que estamos es frente a una situación de temor y de pánico, y eso dice muy mal entonces de cuál es la democracia que tenemos, cuál es la participación, si una participación real implica poner en riesgo la vida de las personas. Entonces yo creo que se nos vuelve un círculo vicioso en ese sentido. Entonces, ahora hay muchas formas de educación, entre otras el organizarse, el movilizarse, el mantener la denuncia, pero muchas de las personas que han persistido en eso lo hacen corriendo muchos riesgos. Aquí en nuestra ciudad y en Colombia, ser líder o lideresa es una profesión de alto riesgo, inclusive que no se reconoce ni siquiera como profesión, ¿sí? Y es una actividad que le reporta unos grandes beneficios a la ciudad, a la sociedad como tal, y muchos ese costo han tenido que pagarlo con su propia vida. Eso es mi anotación. Por parte del compañero Luis. Yo estoy pues como de acuerdo con lo que planteaba el profe, y además yo también le agregaría como a ese contexto de miedo, también le agregaría como el contexto de, digamos, de la necesidad. Por ejemplo, ayer que se hizo presencia pues como en la marcha reclamando por el derecho al agua potable pues de varios barrios de la Comuna 8, una marcha que era a las 10 de la mañana, cualquier día de semana, mucha gente diría, no, pero es que fue muy poquita gente, que no, hay mucha indiferencia, una cuestión y la otra, pero yo creo que también es una invitación a pensarse como también los contextos y qué es lo que está viviendo la gente, ¿cierto? Cuando yo tengo la necesidad de trabajar, cuando tengo una familia, cuando yo soy la única persona que, digamos, tiene esa posibilidad de trabajar y de llevar como algo de comida a la casa, digamos que también se cierran esas oportunidades para la movilización. Yo no sé, uno también va pues como en esos momentos así pensando de si de pronto es un tema de indiferencia o es un tema como de necesidad, que también se ha llevado a la desmovilización pues en la calle por medio del tema del miedo, pero también primero hay que responder como a otro tipo de cosas para luego encargarse del tema pues como de la movilización y la transformación. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros Pablo y Lucho. Sin embargo, yo quisiera agregar algo, y es la pregunta precisamente decía por el cómo, y tiene que ver con la organización. Hay sectores de la ciudad donde hay organizaciones sociales muy fuertes, pero hay otros sectores de la ciudad donde las comunidades no están tan organizadas. Y cuando yo estoy solo, el temor aumenta. Si yo estoy en una red, en una organización, por lo menos tendré un núcleo, un nicho en el cual apoyarme, en el cual de alguna manera sentir una protección. Lo que decía Lucho respecto a las necesidades es muy cierto. Yo pues como que siempre lo he compartido, pero precisamente por mi trabajo en el observatorio he cambiado un poquito la visión. Cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, ahora pues hace días le contaba a unos compañeros de un autor que dice: hay dos clases de valores en la sociedad, hay unos valores de autoexpresión y hay unos valores de supervivencia. Y el autor plantea, es un autor inglés, él decía, mientras que los valores de supervivencia, es decir, la alimentación, la vivienda, los servicios públicos, no estén garantizados, no será posible que haya una garantía y una participación o una trascendencia hacia los valores de autoexpresión que tienen que ver con la cultura, con la participación política, etcétera. Eso se ve mucho en muchas ciudades, por lo que, por ejemplo, Lucho decía, pues si yo tengo que trabajar todo el día para conseguir el diario, ¿a qué horas voy a ir a la reunión de, no sé, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal, a la red de jóvenes? Pero en el observatorio he visto que hay comunidades que aunque mantengan esas necesidades de supervivencia, han logrado trascender y organizarse. Entonces, también hace parte como
como de que las comunidades que tienen unos procesos más adelantados en la ciudad de pronto acompañen o busquen generar redes, algo similar a lo que se está haciendo con el semillero de investigadores comunitarios y la propuesta de una red de investigadores comunitarios para que haya un apoyo y entre más unidos pues se generará un mayor respaldo. Hay una pregunta a la compañera, levantó la mano. Juan y luego compañero Luis. Pues lo que tú relatas es pues como una especie de fascismo social que se ha instalado también en la sociedad, porque también creo que no es solamente un asunto de responsabilidades de gobiernos o de medios, sino que también nosotros mismos desarrollamos procesos de fascismo en nuestras relaciones, ¿cierto? Entonces la inversión del discurso de la víctima, ¿cierto? Entonces la víctima pasa a ser el victimario, entonces la mujer anda en minifalda por algún lugar, ¿cierto? Y la violan, entonces es porque se pone una minifalda, ¿cierto? A mí me roban porque se me olvida dejo algún artículo en algún lugar y me lo roban, es porque soy descuidado, ¿cierto? Bueno, eso en lo micro, y en lo macro mucho más grave. El desplazado es culpable por el solo hecho de ser desplazado. Si lo desplazaron, por algo será, ¿cierto? Si lo mataron, por algo fue. No hay víctimas inocentes, entonces, pero eso no es un discurso que solamente venga desde arriba, sino que también se construye desde lo subjetivo y desde las mismas personas. Y también a veces nos acostumbramos a vivir en el hiperconfort urbano, ¿cierto? Nos alejamos de los problemas, simplemente nos acostumbramos a veces en lo cotidiano a simplemente vivir nuestra vida de manera individual y particular sin preocuparnos ni siquiera por lo que le sucede al resto, en una indolencia absoluta. Entonces también son asuntos que habría que trabajar frente a eso que tú planteas. Algo corto, que tiene que ver como algo con lo que decía el profe Pablo ahorita y la compañera, y lo planteaban mucho los jóvenes en las interacciones comunitarias, y es que los liderazgos comunitarios no son vistos como una opción de vida
la ciudad, ¿cierto? Y ahí se presenta un problema grande porque simplemente son pensados como una etapa transitoria de la vida. Como bueno, este es un joven que empezó a ser líder comunitario, eso se le pasa en 5 años cuando se gradúe de la universidad y le toque trabajar, ¿cierto? Entonces acá en esta ciudad, pues en Colombia tampoco se está pensando de, primero, yo no lo planteo tanto como el liderazgo como una profesión, sino más como una opción de vida, ¿cierto? De que a vos te garanticen que ser líder, de alguna forma vas a poder pues como sobrevivir con esa mentalidad y esas ganas de trabajo comunitario. Aquí hay unas preguntas un poco en la línea de la ponencia de las compañeras Natalia y Carolina, tiene que ver con el tema de la planeación que se desarrolla actualmente como un mecanismo de violencia. Actualmente tenemos el POT, todo ese debate del POT, que ha habido un gran debate donde las comunidades han estado muy excluidas, también donde estamos hablando del POT, ustedes saben que actualmente hay un gran debate sobre el POT donde eso está casi aprobado y las comunidades han sido excluidas. Ya hablamos de la planeación como un mecanismo de violencia, también hablábamos de la discriminación de vivir en las comunas, nada más discriminativo que la estratificación socioeconómica que tenemos en este país, que es de legalidad, y frente a esa estratificación socioeconómica no hemos hecho nada. Hay una pregunta acá muy importante sobre las veedurías ciudadanas que se han propuesto sobre la corrupción y los problemas con la policía. ¿Qué tantas garantías hay a esa veeduría ciudadana? ¿Qué problemas hay? ¿Qué factibilidad hay sobre esa veeduría ciudadana? ¿Qué tan efectiva puede ser la veeduría ciudadana para mejorar las grandes anomalías de la Policía Nacional? Profesor Juan, profesor Pablo, compañera Durfay, compañero Luis, compañera Natalia y Carolina. Pues piense solamente en el caso de Medellín, más segura juntas si podemos, ¿cierto? A mi modo de ver, una forma criminal de fragmentar el territorio, ¿cierto? Es decir, definir que entonces las personas que padecen los problemas de violencia y conflictividad armada en sus territorios son peligrosas y por lo tanto la única respuesta que hay frente a ellas en su momento, y creo que es una política que sostiene, es la de enviarles fuerza pública, pero no tienen ninguna posibilidad de participar o decidir con relación a los problemas de seguridad. En cambio, si estamos hablando de lo que ellos denominan como puntos, zonas seguras o comunidades seguras, en donde se ubican pues entonces las empresas u otros barrios no afectados por estos problemas, allí sí entonces se articulan alianzas público-privadas, Jaime, como lo hablábamos ahora, ¿cierto? En donde los privados administran lo público, ¿cierto? Y definen cuál es la estrategia de seguridad. Ahí a mí me parece que hay una situación de violencia estructural, obviamente, en la forma como se fragmenta y se termina estigmatizando a las personas por el hecho de habitar un territorio, ¿cierto? Y bueno, y lo del POT es obvio, lo que se está haciendo hoy en día también en términos de generar un polo simplemente de atracción de grandes capitales globales y seguir fomentando los procesos de exclusión y marginalización en la ciudad. ¿Alguien del espacio quiere? Luis. Sí, pues yo tendría algo que agregar ahí y eso pues es un debate profundo, todo lo que tiene que ver con el tema de territorio y la historia de cómo se ha entendido la ciudad y cómo se ha transformado y cómo se ha construido, porque si siendo pues un poco cortos nos remitimos un poco a la historia, Medellín ha construido como la identidad sobre el futuro y no sobre el pasado. Entonces vos te pones a leer a los urbanizadores de por allá de 1930, ellos dicen la nueva Medellín está quedando más fea que la Medellín vieja, lo que hay que hacer acá es desaparecer la Medellín vieja, que incluso quedan pocos edificios como como el Uribe, y yo creo que no quedan más. Por ejemplo, la desaparición del Teatro Junín fue una cuestión simbólica en la ciudad de destruir el pasado para construir nuestra identidad con el futuro, con el edificio Coltejer. Y ahí también hay algo muy importante que pensar y es cómo se está utilizando el urbanismo, sobre todo como para el control de espacios y para generar seguridad. He estado muy cercano al caso del Naranjal y para mí lo que va a suceder en ese lugar, fuera de todas las problemáticas que tienen los habitantes que van a ser desplazados del territorio, también es como crear espacios de vigilancia y espacios de vigilancia natural. Uno de esos casos es Ciudad del Río, que fue una de las obras pues que como que se piensa convertir el Naranjal y es de las zonas de Medellín que más vigilancia por cámaras tiene, sobre todo porque está pues ese hotel, estaba en Colombia, y vos ves más o menos el diseño del parque y está diseñado para esa vigilancia natural, ¿cierto? Para que vos donde estés puedas ver lo que está haciendo el otro, pero fuera de que puedes ver lo que está haciendo el otro, cada cuadra te vas a encontrar un policía y alguien de seguridad privada, ¿cierto?
Entonces pensarnos también en todos esos procesos de urbanismo, cómo están siendo pensados para el control y asimismo cómo se está pensando esa seguridad y no sé, ya. Bueno, la compañera... Con lo que dice Luis me acuerdo de un asunto y tiene que ver con la pregunta que ahora hacíamos en la exposición y es la seguridad para quién. En esta ciudad la seguridad para quiénes se está pensando, en qué sectores se está focalizando y también la diferenciación del tipo de seguridad que se lleva a las comunas. También hablábamos en la mañana del modelo de ciudad. Y ese modelo de ciudad resulta que es incompatible con un modelo de ordenamiento territorial en el cual comunidades o personas que sean de escasos recursos puedan vivir en las centralidades de la ciudad. Porque ¿qué está pasando? Las construcciones de interés social todas se las están llevando a zonas periféricas de la ciudad, a las afueras de la ciudad, porque no se ve bonito y como tenemos una ciudad de servicios que queremos mostrar al extranjero, no se va a ver bonita mostrar la pobreza en lugares centrales. De parte del auditorio, ¿alguna pregunta? Ya vamos a cerrar este espacio. El caballero. Yo por ahí en un video en internet vi una intervención del doctor Baltasar Garzón, que al principio ustedes preguntaban algo de alguna, pues como encontrar alguna salida. El doctor Baltasar Garzón señalaba que si nosotros practicáramos los derechos humanos, con eso no había necesidad de religiones para el comportamiento de los seres en el planeta, sino que con tal de cumplir con los derechos humanos. Y yo pues digo que un reto que necesitamos es que la gente, que la comunidad entienda el primer artículo de la Constitución, donde habla sobre el principio de respeto por la dignidad del ser humano. Al menos en la parte de los humanos, si se entiende ese principio de dignidad, se podrá hacer un despertar de conciencia de las comunidades. El problema es que la conciencia está sin despertar, entonces, y es porque no hemos logrado una transformación cultural. Cuando usted mencionaba ahorita a Einstein, yo recuerdo la carta que Einstein escribió hace un montón de años a Freud, donde le preguntaba una solución para el problema de violencia, de guerra que se venía. Y la respuesta de Freud fue: hay que agachar la cabeza, que pase la cultura, hasta que llegue una cultura que nos salga adelante. Porque realmente no se trata de ir a violentar a nadie, sino el respeto por la vida. Entonces la solución no es dañarle la vida al otro, sino es transformación cultural. Entonces si las comunidades no tienen una transformación cultural, un trabajo de conocimiento, que si las universidades no van a las comunidades porque les da miedo ese trabajo comunitario, porque es que eso lo observé yo cuando estaba de coordinador de la Secretaría de coordinador de cadenas productivas del departamento en la Secretaría de Agricultura. Los técnicos no querían meterse con trabajo comunitario. Eso de la asociatividad, le tienen pánico a eso. Mejor nos encerramos a seguir trabajando aquí las maticas en el laboratorio, pero no, qué miedo eso. Gracias. Entonces eso de trabajo asociativo, la gente tiene el pánico, y es porque ahí es donde hay que construir conocimiento para ese despertar, para que la gente entienda hasta sus principios fundamentales. Gracias al compañero Pablo. Y a los compañeros y compañeras de la mesa, ¿quieren anotar algo? ¿Quieren complementar algo? Judith tiene la palabra. ¿Y qué más? Si la estamos pagando bien cara y no hacen absolutamente nada. No solo eso, sino que son los peores corruptos de esta ciudad. Entonces analicemos eso. Y la discriminación con las mujeres. Es que me tengo que acostar con mi mujer. Es un despreciativo, inclusive. Entonces que respete ese señor que si sabe tanto, además, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue y no estuvo absolutamente nada más, sino en ese discurso impuesto que le dieron? Y cuando yo llegué estaban diciendo que era el que más sabía aquí de seguridad. Mejor dicho, estamos jodidos. Gracias. Ahora la violencia está muy grande. Este día hubo una pelea en una fiesta en Berencito y llegó la policía y los recibieron a materazos. Al comandante de los policías casi le cae una matera en la cabeza
Vea, en el poblador hay seguridad privada, policía y ejército, y todos los días violan mujeres y roban a la gente hasta los tenis. Y acuérdese qué pasó ahorita con el Foro Urbano Mundial. Hubo una alternativa y se hizo una marcha desde el Tricentenario hasta Casa Centro. Miles de personas, no hubo ni un policía, no hubo ni un problema. O sea que la policía es parte del negocio de este sistema. Bueno, ya para este espacio, recordemos que este espacio, si bien se cierra, sigue el debate, están los correos electrónicos, el observatorio, para seguir retroalimentando esa esperanza, porque este proyecto es de largo aliento y obviamente a todos y a todas muy agradecidos por esta retroalimentación. Seguimos entonces con el orden de la agenda, ya el señor moderador nos va. Muchas gracias. Agradecemos a Ramiro Giraldo por la moderación de este conversatorio y a los ponentes que participaron en el mismo. Les agradecemos igualmente a todos ustedes sus intervenciones. Hoy ha sido un día lleno de reflexión y de profundidad. Sin embargo, la discusión sobre las políticas de seguridad en Medellín sigue teniendo mucho por construir y por trabajar. Hemos evidenciado una importante apuesta por la coproducción de conocimiento entre los investigadores comunitarios e investigadores académicos, pero una de las más relevantes experiencias se devela en el libro Nuestras voces sobre seguridad en Medellín. Este libro fue escrito a muchas manos, a muchos colores, vidas, miedos y sueños, y esta tarde queremos presentárselos. Invitamos entonces a Heidi Gómez, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre este libro. Bueno, pues agradecemos a todas y todos haber esperado este momento que para el equipo del IRS, pues, que estuvo al frente de la elaboración del proyecto, es como un momento muy emocionante porque por fin vemos materializado en ese libro, en los documentales que ustedes han compartido en esta tarde y en algunas de las presentaciones que se han hecho, parte de las vivencias y de los hallazgos, porque no es solamente un asunto académico, sino todo lo que se conjugó en esa elaboración. Yo diría que es un proyecto que dejó marcado la vida de todos quienes estuvimos en él. Le agradezco a Carlos Zapata, que fue nuestro par académico del libro y quien muy gentilmente se aceptó la invitación de hacer una breve presentación del libro para que ustedes conozcan un poco cómo fue ese proceso y cuál es el contenido de esos hallazgos. Gracias, Carlos. Pues bueno, aquí sentadito no les molesta, ¿cierto? Venga, yo lo acompaño. Por favor, y préstame el libro, porfa, aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, pues quiero agradecer enormemente al Observatorio de Seguridad Humana de Medellín por esta invitación, que realmente a mí me llena de orgullo y de honor poder compartir como estas ideas iniciales de una publicación que realmente apenas conozco, no había visto el tiraje final, había tenido la oportunidad de releerlo en digital, pero bueno, muy seguramente habrá que leerlo en físico porque realmente vale la pena. Pues empecemos hablando de nuestras voces ciudadanas sobre la seguridad humana. Seguridad, derechos humanos y desarrollo. Yo creo que básicamente han sido las tres premisas que han acompañado el destino de la humanidad en más de medio siglo. Estamos hablando realmente que toda la arquitectura del sistema de Naciones Unidas a partir de 1948 se configura en función de estos tres elementos, los consejos de seguridad, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Hay una arquitectura que se está pensando precisamente, como les digo, estos tres elementos, pero ¿desde dónde? Si supuestamente estos elementos son en pro de generar el bienestar, la paz, la plena vigencia de los derechos humanos y el desarrollo de las personas, realmente ¿en qué momento perdimos ese rumbo? Y yo creo que eso es lo importante acá de este enfoque que nos propone el observatorio concretamente. Es volver, digamos, a recoger la declaración de 1986 sobre el desarrollo como derecho humano, es volver a coger precisamente todas las construcciones del PNUD frente al enfoque de seguridad de desarrollo humano que tanto alimentaba Matías y Marta Hobsbawm, y volver a tener aquí como la posibilidad de que estos elementos vuelvan a tener una centralidad
y la centralidad es el ser humano, ¿cierto? Y yo creo que eso es como lo importante aquí. Hablamos de desarrollo humano, hablamos de seguridad humana, como les digo, es un aporte interesante que se construye desde el PNUD, pero que no debería simplemente marcarnos esta década, sino que nos debe servir para mirar retrospectivamente en qué nos equivocamos. ¿En qué momento el sistema de Naciones Unidas privilegió el status quo, se privilegió realmente la seguridad nacional, la doctrina del enemigo interno, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, pero no la seguridad de los humanos? Entonces, yo creo que todavía la ciudad está muy cruda en ese debate, pero este libro lo que nos va a permitir es precisamente habilitar esas fronteras desde muchos niveles, porque este asunto de la seguridad humana no necesariamente es una preocupación académica, es sobre todo un impacto en políticas públicas, y yo creo que ahí es donde le veo como la virtud, como lo plantean los investigadores en el texto. Algunos, digamos, cuando empezamos a leer literatura sobre seguridad humana, teníamos sospechas. De hecho, el prólogo de William Freddy las evidencia, las sospechas por donde arrancamos muchos. Hombre, pero ¿cómo así? ¿Por qué el enfoque de derechos le vamos a meter ese asunto de seguridad? ¿Cómo la seguridad no se nos vuelve el eje central y nos emborrona otras pretensiones históricas de los movimientos sociales basadas en las reivindicaciones sobre derechos económicos, sociales y culturales? Pero muy hábilmente, ¿qué es lo que estamos encontrando en lo que nos presenta el texto? Uno, que realmente no se trata de que la seguridad desplace el enfoque de derechos, se trata de todo lo contrario, que la seguridad esté revestida de todo el enfoque de derechos, desde la perspectiva integral que ellos los acompaña. Porque ha venido también otra crítica y es, bueno, ¿para qué vamos a meterle más entelequia al asunto de los derechos si ya desde el enfoque lo tenemos? Pero bueno, también nos está mostrando la seguridad otra cosa, y es que no se queda en la exigibilidad, no se queda solo en garantías judiciales, va más allá de la reivindicación y la positivización en un ordenamiento jurídico. Estamos observando que la seguridad humana nos está permitiendo es precisamente ubicar el problema de los derechos humanos dentro de las políticas públicas. Entonces ahí ya no basta simplemente que haya un juez que otorgue tutelas y un aparato del Estado que las haga cumplir. No, estamos en otra esencia, no de la acción posterior del Estado, sino de la acción anterior. Pero lo que más importante me parece es que la acción anterior del Estado no es exclusiva del Estado, no es propia del Estado. Entonces, básicamente, a pesar de que tenemos a partir de 1991 un reconocimiento de un Estado social y democrático de derecho, todavía seguimos sobre el mismo precepto en la cultura política de ir frente a una oferta que nos dan ciertos candidatos o sus mecanismos políticos. Entonces, claro, siempre, y es un asunto que se devela constantemente en el libro y que vemos en cada discusión con las comunidades, el Estado llega omnipotente a decir esta es mi oferta y las comunidades no se ven en esa demanda. Entonces, claro, aquí hay una lección que nos está poniendo también en la construcción del ejercicio democrático, electoral y de las políticas públicas. Y básicamente la lección que nos da es, mire, en primer lugar, los problemas no son de los candidatos ni de un futuro alcalde, los problemas son de la ciudadanía. Que nos vaya bien o que nos vaya mal no es un asunto de rating mediático de una administración, es un asunto del desarrollo y el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, concretamente hablando en este caso de Medellín. Entonces, claro, eso nos está diciendo, miren, la seguridad no es la oferta, no queremos un alcalde Superman que nos resuelva los problemas de seguridad de mi territorio. Queremos una administración que entienda que la comunidad mejor que nadie vive y conoce sus problemas, y mejor que nadie la comunidad puede generar alternativas de solución frente a esos problemas. Entonces, la metodología desde abajo creo que es una potencia muy fuerte metodológica que nos ha mostrado este texto, y es tan potente que sienta dos campos que a veces terminan siendo contradictorios: el del saber popular comunitario y el saber académico, que yo creo que es un asunto aquí muy importante. El saber académico, siempre hemos escuchado la crítica de las comunidades que la universidad está apartada completamente de la realidad social.
que está metida en el demiurgo, en el mundo de las ideas, por allá pensando, teorizando sobre filósofos del pasado, generando una cantidad de conceptos que a la hora de la verdad, a mí cómo me sirve para resolver estos problemas. Esa hibridación entre investigadores académicos e investigadores comunitarios creo que nos ha generado un aprendizaje muy fuerte. O sea, cuando uno lee la descripción sobre todo los procesos comunitarios, incluso la descripción muy buena de esas experiencias significativas de las comunidades de resistencia a esas inseguridades en los territorios, uno ve mucho rigor, ve mucha coherencia conceptual, ve teoría. O sea, mejor dicho, no se trata simplemente de una anécdota para ejemplificar un caso. Realmente se trata de construcciones realizadas a partir de un saber práctico. Ese saber práctico nunca lo va a tener la academia, ese saber práctico lo tienen las comunidades. O sea, realmente para mí la otra lección es que por más que aparezcan problemas generales, por ejemplo, la pobreza, la forma de solucionarlos siempre es particular. Y siempre va a ser con las comunidades. Y yo creo que aquí el aporte metodológico que nos entrega ese texto al respecto nos va a permitir unas pistas muy importantes para incluso mejorar no solamente la relación entre el saber comunitario y el saber que construye de la academia, sino para impactar políticas públicas. Y yo incluso creo que Heidi se va haciendo como un reto para la segunda parte, porque yo espero que haya segunda parte. Y a diferencia de la dijo popular, creo que la segunda parte va a ser mejor. Y me parece que ahí nos metemos en el campo de la segunda parte, ya se nos tiene que decir esas experiencias cómo se vuelven políticas. O sea, cómo se vuelve agenda de política pública. Porque es que también hemos estado muy acostumbrados a estratificar la cosa. No, esas son las reivindicaciones y las problemáticas sociales. Ya en el mundo de lo técnico depuramos todo eso e iluminamos a las comunidades para que entiendan cómo resolver sus problemas. No. Aquí la propuesta es completamente aparte. Ya la propuesta es cómo las comunidades de por sí son capaces de construir rigurosamente alternativas, estrategias que pueden y deben ser traducidas en planes y en políticas, ¿cierto? O sea, no es más que el tecnócrata o el político traduzca mi reivindicación o necesidad, no. Que éstas tengan ya la capacidad de ser metadiáfana en perspectiva de políticas. Obviamente eso también implica un reto más fuerte. ¿Cómo empezamos a construir indicadores sobre seguridad humana? Que ese me parece como un salto muy interesante. Aquí tenemos una excelente explotación de la metodología cualitativa. Es sin lugar a dudas cualitativamente es de los textos buenos que hemos visto en esta ciudad en ese manejo. No obstante, cuando ya queremos impactar en políticas públicas de ciudad, en términos generales, ahí sí ya nos va a tocar también meter un elemento cuantitativo. Obviamente aquí no se me ocurriría si es general, si es particular sobre las comunidades. En todo caso, si ya aprendimos que lo podemos hacer, que podemos generar esa relación y un diálogo fructífero entre investigador comunitario e investigador académico, yo creo que la construcción de metodologías cuantitativas, esa alianza también promete y seguirá siendo muy novedosa en el campo por lo menos de lo que yo denominaría investigación aplicada. Porque aunque el texto no se consagra así, a mí me parece que realmente no solamente le apunta a teoría, no solamente le apunta a conceptualizar frente a metodologías y epistemologías del campo cualitativo, vamos también a eso otro, como les digo, a impactar en políticas públicas, y yo creo que estamos ahí, porque si algo tiene el texto y la actuación del observatorio es una intencionalidad política. ¿Con quién? Con los de abajo. Creo que ese también va a ser un reto metodológico y conceptual, compañeros del observatorio, para una próxima investigación, y es precisamente sobre cómo le sacamos más cuerpo epistemológico al concepto desde abajo. O sea, Pablo Emilio y yo tuvimos la oportunidad de estudiar como en la misma universidad, en la Pablo Olavide, y allí, bueno, Joaquín Herrera trabajó mucho desde unas perspectivas críticas, construyendo con los de abajo. Pero realmente yo todavía tengo la pregunta cuando estudiaba ahora, cuando leo el libro y otro tipo de publicaciones sobre el tema, y es en qué se diferencia de la IAP, de la investigación, acción, participación. Sin lugar a dudas, el mismo libro dice que
tanto en la investigación Acción Participación como en los nuevos desarrollos de educación popular del Instituto Aventura de Sousa, hay una fuerte influencia. Pero bueno, si el proceso desde abajo, la metodología desde abajo es diferente a la investigación, acción y participación, yo creo que también queda un reto ahí desde la perspectiva de la justificación metodológica en cómo lo asentamos. Yo sé que sí, porque los ejercicios, las metodologías propuestas, la didáctica, la construcción de textos, apunta todo a consolidar una metodología autónoma y particular, pero yo creo que epistemológicamente sí habrá que hacer ese ejercicio con mucho más rigor en una próxima entrega. Bueno, yo no me quiero extender mucho más, porque menos que ya están cansados después de tanta conversa hoy. Yo finalmente quiero referirme a dos cosas: el análisis de política pública y las experiencias comunitarias de resistencia que se consignan en el texto. Frente al asunto de políticas públicas, pues no sé, yo creo que es un capítulo como algo desesperanzador, ¿cierto? O sea, realmente tenemos que decirle que las políticas públicas de seguridad no han logrado el impacto que se espera. Y claro, pues Einstein lo decía muy bien: loco es el que quiere soluciones diferentes con las mismas acciones. La seguridad para nosotros siempre ha sido un capricho obsesivo frente al espectro militarista, al componente policial. O sea, el mejor ejemplo que tenemos es la política antidrogas, ¿cierto?, que se desprende de cualquier otra dimensión de la seguridad humana, que ni siquiera considera la dignidad de los sujetos, para de una vez empezar un tratamiento represivo, policivo, donde nosotros vemos la terapia en materia de salud pública para las personas que tienen problemas de abuso de las drogas es un asunto absolutamente anecdótico. Incluso, de hecho, escuchaba hace poco en un foro que se hizo funcionarios que reclamaban declarar a estas personas interdictas y obligarlos a tomar el tratamiento. Yo a veces me pregunto, bueno, si hiciéramos el análisis desde las 7 dimensiones de la seguridad humana, ¿será que la respuesta al problema es ese? Nuevo encierro y terapia obligatoria. ¿Dónde estamos preguntando por el alimento de estas personas? ¿Dónde estamos preguntando por su participación activa en la comunidad? ¿Dónde estamos hablando de una restauración de derechos en un nicho social? Yo creo que la seguridad humana en sus 7 dimensiones, y bueno, la octava que ya viene implementando también el Observatorio de Mujer, apunta a que comprendamos los problemas de otra forma. Y no solo a comprenderlos de otra forma, sino que las soluciones también sean de otra forma, y desde esas corrientes críticas que sean posibles, reales y con transformaciones factibles. Es mucho lo que habrá que ampliar. Yo de todas maneras creo que el texto, en el otro tópico que les mencionaba ahora, lo de las resistencias comunitarias frente a los contextos de inseguridad, yo creo que es lo más valioso que tiene, sin lugar a dudas, y por eso quería cerrar con ello, porque para mí yo creo que es como la conclusión contundente. O sea, las respuestas a los problemas de inseguridad en todos los aspectos, a la falta de las 7 dimensiones de seguridad humana en los territorios, yo creo que podemos y tenemos con qué demostrar que las comunidades ya tienen experiencias prácticas de resistencia, y eso es de las cosas más bonitas que le veo al texto, que divulga, que publicita esas que son 5 experiencias que nos cruzan 4 comunas y que nos cruzan 4 poblaciones diferenciadas, ¿cierto? O sea que no tenemos solamente alternativas de resistencia con un enfoque territorial y segurista, por decirlo de alguna manera, sino que el enfoque diferencial ha sido muy marcado en la construcción de estos textos. Y desde ahí, claro, hay lecciones desde el mundo de las mujeres, hay lecciones institucionales en la aplicación con niñas, niñas y adolescentes, hay lecciones desde la construcción de los colectivos LGBTI. Y ahí yo, como les digo, para mí, esa es la parte ya de la esperanza. Si bien nos rajamos en las políticas públicas institucionales y nos muestra un asunto muy desesperanzador, el final del texto nos muestra que es posible, pero que hay que escuchar a esos que ya han hecho o que tienen otras ideas desde las vivencias particulares de los territorios e incorporarlas en políticas públicas. Yo realmente creo que eso fue lo que le faltó a la política de seguridad y convivencia, la última en Medellín, meterle un sustrato participativo mucho más fuerte
y donde realmente no tengamos grupos vocales y de consulta, sino grupos participativos de construcción, porque es que los grupos vocales son buenos para hacer investigación, pero para construir, olvidémoslo. Para construir la política se hace en espacios de deliberación política, no en grupos focales donde se aplican preguntas técnicas. Yo de todas maneras creo que esta ciudad hay que seguir alimentando el debate de si es necesario un enfoque de seguridad humana o un enfoque, como últimamente lo vienen denominando, de seguridad integral, que a mí realmente no me queda muy claro eso de la integralidad. Con lo humano por lo menos sí tengo claro las dimensiones, y en algunos ejercicios como el que estamos haciendo en el Instituto de Estudios Políticos de la de Antioquia intentamos también colocar categorías analíticas desde el goce efectivo de derechos dentro de estas dimensiones. Nosotros creemos, pues, por lo menos en espacios como en la universidad, el INER y el instituto, que es posible que nosotros podamos generar un conocimiento aplicado en metodologías que impacten las políticas públicas. ¿Qué necesitamos? Oídos abiertos y que se generen realmente espacios de construcción mucho más fuertes y muchas más serias a partir de colectivos, porque sí tenemos que asumir algo. Los colectivos sociales, igual que tenemos, son, o sea, nos rajamos realmente participación ciudadana. Cuesta con Medellín, como vamos, no sé la última, pero la anterior hablaba un 3% de participación ciudadana. Definitivamente ahí nosotros también tenemos un reto. Todos nos preocupa la seguridad, cómo la seguridad se nos vuelve también un pretexto, un instrumento o un insumo para aumentar y fortalecer la participación ciudadana, porque en últimas yo creo que el observatorio ha hecho un esfuerzo mucho más grande de lo que uno vería. Uno cree que listo, la ciudadanía de Medellín ya está lista como para hacer un debate de propuestas desde abajo en torno a la seguridad humana, pero la verdad es que si queremos ampliar la base participativa nos toca trabajar más con esa base social, no solo con metodologías. Hay que reconocer las organizaciones que ya existen, que a partir de ellas que provienen estas experiencias exitosas, pero con esas organizaciones tenemos que trabajar aún más la ampliación de la base democrática, porque entonces en últimas terminan unos Quijotes reivindicando la participación ciudadana y la ciudadanía por ningún lado, avalando las mismas prácticas y las mismas políticas que no han dado impacto. Bueno, yo no me voy a extender más, simplemente quería comentar estas impresiones que me genera la lectura del texto, que obviamente invito a que lo lean. Realmente es un lenguaje muy rico, eso también se me olvidaba, el lenguaje es muy agradable, es muy suelto, es un lenguaje que tú lo ves muy de lo cotidiano. Esto no es solo para expertos, pero a cómo le enseña a los expertos este texto. De nuevo, muchas gracias por la invitación y espero que todos leamos el texto. Agradecemos al abogado Carlos Zapata y a la socióloga Heidi Gómez por su introducción y presentación de este enriquecedor texto. Igualmente les agradecemos a todos ustedes por la participación y asistencia el día de hoy al cuarto seminario sobre políticas y experiencias para salir al laberinto de las violencias de Medellín. Felicidades a todos los ponentes y a los escritores de este especial libro, que hoy constituye un importante aporte para el análisis de la seguridad en Medellín. Agradecemos a los líderes y lideresas comunitarios, a las organizaciones sociales, a la comunidad académica y a la comunidad en general, así como a los representantes de la administración municipal por habernos acompañado. Gracias por el apoyo al Grupo de Investigación sobre Conflictos y Violencias, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, a la Universidad Pontificia Bolivariana, al Museo de Antioquia, a la Personería de Medellín y a los procesos y organizaciones aliadas del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, como la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ, la Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental, la Corporación Convivamos, la Mesa de Desplazados de la Comuna 8 y la Corporación Ciudad Comuna. Como les recordaba el profesor Pablo Emilio, el libro que se les va a entregar a la salida está recién salido de imprenta, de manera que les recomendamos tratarlo con mucho cuidado esta semana para evitar que se deteriore muy rápido. Y los invitamos también a la salida a recibir un pequeño refrigerio. Esperamos seguirnos encontrando para construir conjuntamente el buen vivir que todos deseamos. Muchas gracias a todos y a todas. Feliz tarde.